Bueno, pues hoy tenemos con nosotras a Gonzalo Vaquero Sanz, médico, divulgador sanitario y consultor en salud digital. Es creador del podcast Entiende tu Salud, un podcast divulgativo que se ha escuchado en más de 110 países y por más de 150.000 personas. También ha sido nombrado presidente del Colegio Estatal de Estudiantes de Medicina de España y hoy es nuestro invitado al podcast de Enfermera Emprende, siendo el primer invitado de 2025. Es para nosotras un honor tenerte aquí, Gonzalo, y estamos muy agradecidas. Así que, bueno, bienvenido. Y cuéntanos un poco quién es Gonzalo. Aunque yo ya te he presentado, nos gusta siempre daros a vosotros la oportunidad de decir quiénes sois. Así que adelante. Muchas gracias, chicas. El honor es mío. Me encanta que profesionales sanitarios de diferentes sectores, de diferente ámbito, contactemos y trabajemos juntos. Pues yo soy Gonzalo Vaquero Sanz, como habéis comentado. Soy médico. Siento que la definición que nos damos a nosotros mismos va cambiando con el tiempo, pero el Gonzalo de ahora es divulgador sanitario y consultor en salud digital, que eso significa que ayudo a organizaciones sanitarias, tanto públicas como privadas, sobre todo públicas, a la transformación digital. Estoy en proyectos de inteligencia artificial, de automatizaciones, de Big Data, de predicciones, de estrategia, y también tengo mi parte de divulgador sanitario, que tengo el podcast, como habéis comentado, Entiende tu Salud, que es un proyecto chulísimo que ya tiene 3 años y que me ha abierto un montón de puertas. Y bueno, también escribo artículos, he empezado ahora a escribir en Diario Médico y participo en diferentes charlas y talleres. Bueno, nos parece súper interesante todo lo que nos estás contando, así que se viene podcast, Gonzalo. Bienvenido a nuestro podcast. Para empezar, pues nos gustaría que nos contaras qué te motivó a estudiar medicina y cómo fueron tus inicios en esta carrera, ¿no? Que es lo que siempre solemos preguntar. Y luego que nos cuentes un poquito cómo fue ese momento clave que te hizo decidir cambiar el rumbo establecido, ¿no? Entre comillas, para los médicos en España y explorar otras vías fuera del MIR. Bueno, realmente es un rumbo muy diferente. Por ir un poco para atrás, porque empecé medicina, a mí siempre me había traído el tema de, sobre todo la neurología. Iba a decir el cuerpo humano, pero bueno, sobre todo el cerebro. Entonces tenía entre mis opciones pues, psicología y medicina, básicamente. Pero bueno, como me gustaba el tema del cuerpo humano y tal, dije medicina. También en principio me abría más puertas, me gustaba la investigación un poco tal, y dije medicina. Trabajé bastante durante bachiller y tal, y entré, bueno, primero entré en enfermería, eso no sé si vosotras lo sabéis, yo hice primero de enfermería y después me cambié a medicina. Entonces tengo muchos amigos y amigas ahora que son enfermeros y enfermeras. Y empecé eso, medicina, pues por mi interés por la neurología y la salud humana en general. Es verdad que toda mi trayectoria en medicina ha sido un poco atípica, porque el primer año fue en enfermería, segundo en medicina ya tenía pues un poco descabalado con las asignaturas convalidadas, vino el COVID, al año siguiente estudié en otra universidad, yo estudié en Sevilla y ese año estaba en Zaragoza. En quinto fui el presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, como habéis comentado, que bueno, después podemos hablar de eso. Hice mi podcast ahí en medio y en sexto yo ya sabía que no iba a hacer el MIR, entonces fue un año atípico. Entonces siento que no ha sido una carrera como normal y cada año ha sido diferente. Algo bastante diferencial en mí es que no he hecho el MIR, que siempre me preguntan ¿cuándo vas a hacer el MIR? O siempre se da por hecho que un médico en España va a hacer el MIR, que bueno, si es mucha gente de otros países, MIR es el examen para acceder a la formación especializada en medicina. Es como el EIR de enfermería. Siempre se dice al revés, pero... Sí. Y bueno, como casi todos los cambios de dirección fue por conocer a personas y por conocer opciones diferentes. Un poco por desarrollar mi proyecto, que lo hice en cuarto de carrera, Entiende tu Salud, y ser el presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina me permitió ver opciones muy diferentes. Me empecé a acercar a empresa, a un ámbito más de gestión, no tanto asistencial. Y entonces todo eso me llevó a encaminarme un poco a la consultoría, al menos a estar interesado en la consultoría, que después podemos hablar un poco qué es esto de la consultoría. He participado en muchas charlas y muchas entrevistas y tal, entonces pues me llegaron ofertas y opciones para trabajar, y así fue un poco como hice el cambio de dirección. Siempre tengo muy claro que yo hice este cambio de dirección porque pensaba que así podía tener un impacto mucho mayor, porque mi motivación siempre fue tener
el mayor impacto positivo posible. Y yo sigo trabajando en sanidad, pero desde este agente externo que es la empresa, pero trabajo para el sector público. Entonces este ha sido un poco mi recorrido y el cambio de dirección. Vale, bueno, tenemos un poquito el recorrido. ¿Y qué fue lo que te inspiró a crear el podcast Entiende tu Salud? ¿Y cómo ha sido un poco su evolución hasta convertirse el podcast en uno de los más escuchados en español? A mí siempre me ha encantado escuchar podcasts y aprender podcasts muy diferentes, pues desde historia hasta economía o lo que fuera, ¿no? Y además siempre me ha gustado mucho la medicina y la salud, pero no había prácticamente podcasts de salud y medicina en español. En ese momento yo estaba en cuarto de carrera, que siento que es un momento en el que obviamente no sabes mucho de medicina ni de nada, pero sí que sabes algo. O sea, los estudiantes pensamos que no sabemos nada, pero es que tú vas por la calle y la gente no sabe si el antibiótico es para los virus o para las bacterias. Y eso es una cosa muy trivial para un estudiante de cuarto. Entonces pensaba que sí que podía aportar algo. Y dije, pues voy a hacer un podcast. Literalmente fue pensarlo, buscar un día en YouTube cómo hacer un podcast tal. Mi pareja de entonces tenía un micrófono. Dije, venga, voy a utilizar este micrófono. Y al día siguiente había creado el podcast. Siempre pienso que es mejor hacer algo imperfecto. Siempre digo conformarse al 70%, más que pretender hacerlo al 90% o al 95%, porque entonces siempre estás a la pata coja si no das el primer paso. Y lo que más me motivó a empezar el proyecto fue aprender. Yo quería seguir aprendiendo de medicina, pero no quería estar estudiando lo más típico, ¿no? Entonces pensé que enseñando, haciendo podcasts, haciendo contenido, podía aprender mucho. Después también surgieron muchos otros motivadores, más internos o externos, pues conocer gente muy interesante, ir a eventos o a lugares, monetizarlo, en fin, aprender a comunicar mejor. Después hay muchos otros motivadores, pero es verdad que siempre ha sido muy intrínseco y por eso lo sigo haciendo ahora, 160 capítulos después y 3 años. Me parecen, hay dos puntos clave que has comentado. Uno de ellos es que nosotros, bueno, al final, como medicina, ¿no? Enfermería también, hemos estudiado una carrera y siempre pensamos que como nosotros lo sabemos, los demás también lo saben. Entonces, eso creo que es un punto clave a la hora de crear contenido, por ejemplo. Y luego a la hora de ir estudiando, ¿no? El ir creando contenido a la vez que estudias me parece también algo tremendo y que está ahí, que tenemos que aprovechar. Bueno, como alguien que también está en el ámbito del deporte y la salud, me intriga saber cómo conectas tu rol de consultador en salud digital con tu vocación por la educación y la tecnología. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, cuando empiezas a hacer proyectos diferentes o te interesan áreas diferentes, cuando pasa el tiempo te das cuenta de que todo se une. O sea, parecía que la carrera era una cosa, el podcast era otro, o consultor en salud digital era otro, pero resulta que después todo tiene como áreas interconectadas entre sí. Y me explico. Pues, por ejemplo, mi proyecto de divulgación me ha permitido que ahora, hace unas semanas, diera una clase de telemedicina, que es de lo que trabajo, en un máster. Que bueno, que me han conocido por la empresa en la que estoy y tal, y por saber de transformación digital, pero ha sido pues por mi podcast. Entonces todo eso está unido. Y siento que eso es algo muy importante y de lo que yo más recomiendo a la gente que está empezando o que está estudiando la carrera, que es hacer cosas diferentes. Porque creo que eso después te diferencia y además te permite ser mucho más creativo y juntarlo todo. Creo que la creatividad está en los espacios liminales. Los espacios liminales son aquellas fronteras o aquellos bordes entre disciplinas. Sí, totalmente hay que ser creativo y, bueno, como siempre digo, hay que inspirarse y no copiar a nuestra competencia, entre comillas, ¿no? Tenemos que ser originales y basarnos en nuestra experiencia final para compartir lo que ya sabemos nosotros. Muchos de nuestros oyentes, especialmente enfermeros, sienten que emprender en salud es un salto muy complicado, Gonzalo. ¿Qué pasos iniciales recomendarías para aquellos que quieran empezar, pero que no saben cómo combinar sus habilidades clínicas con proyectos digitales? Y desde tu perspectiva, ¿cuáles son los mayores mitos sobre el emprendimiento en salud y cómo los has enfrentado? Creo que es importante primero pensar qué es el valor que podemos aportar. Pues sanitario, pues enfermeros, psicólogos, médicos, dentro de cada área, pues como Andrea, enfermería, salud mental o
o tu deporte. O sea, primero pensar qué es lo que puedes aportar. Creo que también es importante valorar con qué es con lo que te sientes cómodo. Por ejemplo, creo que hacer vídeos para Instagram o para TikTok es algo con lo que alguna gente no se siente cómodo y a lo mejor prefiere escribir. Entonces se le puede proponer pues estar en Twitter, estar en LinkedIn, que por cierto LinkedIn es una red social muy infravalorada y que tiene mucho potencial, o escribir en otro tipo de formatos. Es decir, pensar que es con lo que te sientes cómodo, porque si no te sientes cómodo, siento que va a ser difícil ser continuo con ello y llevarlo a largo plazo. También hay que tener siempre un equilibrio entre con lo que te sientes cómodo y con lo que funciona. Oye, si a ti te gusta hacer una cosa pero que eso no funciona, pues igual tienes que valorarlo. Recomiendo hacer una estrategia antes de emprender, pues por ejemplo, ¿qué es lo que voy a aportar? ¿En qué formato lo voy a hacer? Como puede ser vuestro podcast, cuánta frecuencia, tal, hacer una estrategia, pero tampoco pasarse de pensar lo que dijimos antes. O sea, la parálisis por análisis es súper frecuente y creo que intentar hacerlo perfecto desde un inicio es contraproducente. Entonces, casi que lo que más recomendaría es hacer cosas, lanzarse a la piscina. Si quieres hacer un proyecto de, yo qué sé, una app móvil para cognitivo-conductual, para la adicción al tabaco, me lo invento, pues lánzate, o sea, empieza, porque hasta que no empieces, falles, sea imperfecto, no lo vas a ir mejorando. Entonces, ese sería mi consejo en realidad. Muy buen consejo, Andrea. Total, yo siempre rescato una frase que yo creo que ha sido como mi mayor aprendizaje desde que decidí emprender, que es mejor hecho que perfecto. Yo creo que además todos los emprendedores tenemos ahí un punto perfeccionista que queremos tener todo súper bien antes de lanzar las cosas y yo creo que sí que me está permitiendo como dejar el perfeccionismo de lado y decir, venga, me lanzo y una vez esté lanzado ya lo mejoro. Háblanos ahora un poquito, Gonzalo, ya nos has hablado del tema podcast, pero háblanos un poco de tu proyecto relacionado con la consultoría, ¿no? Hemos visto que trabajas en A Spain y bueno, pues por saber un poquito en qué consiste todo esto. Voy a empezar por algo que parece como muy básico, que es explicar qué es consultoría, pero no es para nada básico. De hecho, yo antes no sabía ni lo que era el concepto de consultoría y estoy seguro que la mayoría de profesionales no saben ni lo que es el concepto de consultoría, que no deja de ser asesorar o ayudar a otras personas o a otras empresas. Hay consultoras muy diferentes, pues desde marketing hasta legal, financiero, tecnológico, con lo cual consultoría es como muy amplio. En EY, en realidad, EY, Ernst Young, es una de las Big Four, es una de las 4 consultoras más grandes del mundo, junto con Price, KPMG y Deloitte. EY es esta otra de las Big Four. Son muy amplias, o sea, son consultoras, también son auditoras, que bueno, son como muy amplias. Y efectivamente yo estoy en EY Spain, en Madrid, en el equipo de sanidad. Y lo que trabajamos es para la transformación digital del sistema sanitario. Trabajamos tanto con clientes públicos como con clientes privados para la transformación digital. ¿Y esto qué incluye? Pues incluye proyectos de inteligencia artificial para que se incluya en el SNS, en el Sistema Nacional de Salud. Proyectos de automatizaciones para, por ejemplo, mejorar las listas de espera. Hacer el sistema sanitario más eficiente, más sostenible desde el punto de vista de recursos, no de clima y medio ambiente, que también es muy importante, pero bueno, en este caso es sostenibilidad de recursos. Proyectos de estrategia. Por ejemplo, yo un proyecto en el que he estado muy metido es de hacer la estrategia de una comunidad autónoma de salud digital de X años, de los siguientes 4 años. Definir qué proyectos se van a hacer, en qué orden, cómo destinar una serie de fondos. Sí, y también otros proyectos, pues instalar CRMs, bueno, en general, proyectos de tecnología en sanidad. Es una empresa muy grande, el equipo es muy multidisciplinar. Yo soy médico, pero en el equipo hay muchos ingenieros biomédicos, ingenieros de software, hay físicos, hay gente más de la rama de economía, ADE, gente de derecho, o sea, es una gran corporación y para hacer este tipo de proyectos necesitas equipos muy multidisciplinares y eso también es una de las grandes riquezas que yo veo en trabajar en este sector, porque yo he pasado de trabajar con médicos, iba a decir, y enfermeras y otros profesionales, pero la realidad es que prácticamente solo con médicos,
a trabajar en un entorno mucho más fructífero con muchos perfiles más diferentes. También hay médicos, pero hay muchos otros perfiles. Y esto es un poco lo que hacemos en el equipo de sanidad de EY Spain. Qué interesante. La verdad que yo, mira, no conocía, o sea, conocía un poco el concepto de consultoría, pero creo que nos lo has aclarado mucho y que también muchos profesionales van a poder entenderlo. Me parece súper enriquecedor, ¿no? El poder trabajar con otros profesionales de otros ámbitos, que es cierto que si sigues un poco el camino establecido, pues eso es bastante difícil, ¿no? Así que, bueno, pues enhorabuena desde aquí por ese proyecto en esta empresa. Nos decías antes, ¿no? Que parece que cada uno de los proyectos a los que te dedicas son distintos, ¿no? Pero que realmente todos tienen como una coherencia y un nexo. Así que háblanos un poco de cuáles han sido los principales desafíos que te has ido encontrando un poco en este camino, independientemente del proyecto. Pero bueno, de todo esto que tiene que ver con lo que es la divulgación, ¿no? Y la salud digital. Siento que uno de los principales desafíos, y lo comentábamos antes de la llamada off the record, es las expectativas. Y me explico, porque el proyecto este de divulgación, que bueno, que yo considero mi proyecto de divulgación el podcast, pero también estoy en redes y tal, pero me voy a centrar en el podcast, es importante hacer una buena gestión de las expectativas, porque, como decíamos antes, estamos un poco mal acostumbrados a los números de un vídeo en Instagram, un vídeo en TikTok, y hacer un podcast es algo que requiere esfuerzo, que ahora efectivamente mi podcast se escucha en muchísimos países que ni siquiera conozco, por muchos cientos de miles de personas, pero lo empezaron escuchando 2 personas el episodio, y no exagero, o sea, 2, y a la semana siguiente 3, y a la semana siguiente otra vez 2, o sea, es de ese orden de magnitud, si no eres una persona conocida en redes con una fuerte tracción. Y es muy importante hacer este trabajo de gestión de expectativas, porque si piensas que con el primer capítulo del podcast vas a tener, no sé, 200 visualizaciones, escuchas, que, bueno, eso es bastante, pues no vas a continuar, no vas a seguir con ello. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también es muy importante buscar cuáles son tus motivadores. Como os decía antes, mis principales motivadores siempre han sido muy internos, eran aprender. Yo daba en clase la artritis reumatoide y hacía el podcast de la artritis reumatoide para que se me quedase mejor. Y a lo mejor después escribía un artículo o yo en ese momento tenía un blog en mi página web, que esa página web ya no existe, de la artritis reumatoide. O sea, era para aprender. Y eso es un motivador muy intrínseco, la curiosidad, aprender. Entonces, esas dos cosas, las expectativas y buscar cuáles son tus motivadores de verdad, creo que es muy importante, porque otros motivadores, como por ejemplo el dinero, o sea, yo he monetizado mis redes y he monetizado el podcast de una forma francamente bien, pero siento que ese motivador, aunque es muy lícito, pero te la juegas a que no sigas con el proyecto meses o años después si no llegas a aquello que te propones, ¿no? O sea que me podría decir muchos otros barreras o desafíos que he tenido que enfrentar, pero me voy a centrar en estas dos, en las expectativas y en las motivaciones, porque siento que no se habla mucho de ello. Totalmente. Además son desafíos internos, ¿no? Tuyos que no dependen del otro y que tienes que trabajar al final tú mismo. Y me quedo con esto, porque yo creo que a nosotras también nos viene bien escuchar pues todo esto de las expectativas, ¿no? Al final el trabajo de un podcast es duro y es cierto que los objetivos a corto plazo, pues más bien que los hay que ir también espaciando. Y bueno, no sé tú qué opinas, Suriñe, de esto. Me ha parecido muy interesante, pero cuéntanos tú también en relación a este proyecto que tenemos, que es cierto que nunca hablamos en las entrevistas del proyecto en sí, porque hablamos de los que tiene el invitado, pero bueno, quería rescatar esto y lanzarlo. Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo. Y sobre todo el tema de la constancia y la disciplina, que nos pensamos que todo viene de la nada y todo es a base de esfuerzo. O sea, puedes tener un punto de suerte, ¿no? O un punto, como tú dices, de que ya vengas de ser viral un poco en redes sociales y bueno, pues al final pues toda esta gente llegue también a tu podcast. Pero es todo constancia, disciplina y mucho trabajo, que incluso los influencers, ¿no? Todos es trabajo, trabajo, trabajo. Vale, Total. hay algunos que comparten vídeos virales y cosas que no tienen, pues al final, mucho contenido educativo, ¿no? Que nosotros al final pues hacemos mucho más contenido educativo que otra cosa.
pero es todo trabajo duro y muy duro. En ese sentido se parece un poco al deporte también. Sí. Siento que con el podcast, y no tanto con el deporte, pero con el podcast sí, muchas veces lo que va a diferenciar el éxito del fracaso es simplemente, entre comillas, la constancia. O sea, si tú eres muy riguroso con tu constancia, un podcast a la semana o lo que te propongas, muchas veces eso es lo que va a diferenciar el fracaso del éxito. A mí me gusta mucho hacer un equilibrio entre estos mensajes que estamos diciendo de gestión de expectativas, de motivaciones, de constancia, junto con el otro mensaje de que hacer un podcast te puede aportar muchísimo. O sea, yo, por no decir todo lo que me ha llegado o lo que he conseguido en los últimos 3 o 4 años, ha sido gracias a haber empezado el podcast, puertas que se me han abierto, habilidades que he desarrollado, personas que he conocido. Ha sido de un modo u otro muy conectado a haber empezado el podcast. Entonces, siempre recomiendo hacer algún proyecto y en concreto, pues siento que hacer un podcast es muy enriquecedor y me gusta mucho hacer este equilibrio de estos dos mensajes que te puede aportar mucho, pero todas estas cosas que hemos estado comentando. Lo que comentas de la gente que conoces, ¿no? Durante este camino, que es lo que comentábamos antes de empezar el podcast, me parece un punto clave y todo lo que estamos aprendiendo al final, Andrea y yo, sí, que creo que estás de acuerdo, ¿no, Andrea? Con todos vosotros, ¿no? Que tenéis muchísimo que aportar en este ámbito y sois unos referentes todos. Bueno, en cuanto a consejos, a lo largo de tu trayectoria, Gonzalo, ¿cuál dirías que ha sido la lección más valiosa que podría inspirar a otros profesionales de la salud interesados en la divulgación y la salud digital? Pues siento que algo muy valioso es que hay que estar abierto a lo que te viene y hay que atreverte a explorar. Antes lo comentabais muy someramente, siento que es difícil hacer algo, un camino muy diferente a todos tus compañeros. Para mí lo difícil no ha sido pues hacer este cambio de dirección, sino hacer algo totalmente diferente que todos mis compañeros. O sea, absolutamente todos mis compañeros están estudiando el MIR o están haciendo la residencia. Mis padres de repente tenían un hijo que era médico y que iba a ser neurólogo o lo que fuera, a que iba a trabajar en consultoría, que no sabía ni lo que era la consultoría. O siento que es difícil hacer un camino muy diferente al resto. Y creo que este sería uno de los mayores consejos que daría, el estar abierto a conocer otras opciones, porque yo estaba muy seguro de mi cambio, pero porque he estado abierto a conocer muchas otras realidades. Es verdad que he estado en posiciones, como comentaba antes, pues mi podcast me ha abierto puertas u campos a conocer, o estar en el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. He trabajado con personalidades muy relevantes de la sanidad española, entonces eso me ha facilitado conocer esas realidades. Y creo que esa sería la enseñanza más importante, el estar abierto a conocer otras opciones y atreverte a dar el paso. También muchas veces, casi nunca, las decisiones son irreversibles. Y siento que eso es algo también a tener en cuenta. O sea, ¿qué pasa si me equivoco y si ahora de repente la consultoría no es lo mío o la empresa no es lo mío? O me pongo a estudiar el MIR o hago lo que fuera, quiero decir, puedo volver para atrás. Es verdad que en este caso hablo un poco desde el privilegio, pero sí que me atrevería un poco a generalizar que casi nunca las decisiones son irreversibles. Totalmente de acuerdo contigo y que al final solo tenemos una vida, ¿no? Tendremos que hacer lo que realmente nos apasione y nos guste. Y bueno, nosotros al final tenemos ese privilegio que comentas, que tenemos trabajo, quizás, pues bueno, si tienes un puesto fijo y un puesto por el que has luchado, ¿no? Al final, pues un EIR, una oposición, pues bueno, igual ahí tienes algo que te frena un poquillo, ¿no? Pero qué menos que intentarlo, ¿no? Al final, pues siempre podemos volver, ¿no? A nuestros inicios. Bueno, como al final enfermera deportiva y emprendedora, y bueno, y Andrea también, lógicamente, sabemos que hay retos al combinar, ¿no?, nuestras profesiones clínicas con el emprendimiento. ¿Qué consejos darías a quienes buscan iniciar proyectos en la salud digital o transformar su práctica clínica en un modelo más digitalizado? Un consejo que daría es asociarse con personas que a lo mejor conocen más de ese campo, pues por ejemplo, pues seguir un poco con el caso que dijimos antes de hacer una app de
cognitivo-conductual para tratar la adicción al tabaco. Por poner un ejemplo, pues asociarte con personas que puedan estar más familiarizadas con el ámbito de la tecnología o con el ámbito del marketing. Y tú puedes aportar esa parte pues más clínica, más sanitaria. En paralelo a eso, otro consejo que daría es informarte. Por ejemplo, yo cuando empecé mi proyecto, entre comillas, de trabajar en consultoría, que lo hablaba el otro día con mi jefa en un viaje, yo devoré todo lo que había sobre consultoría, los libros, los podcasts. Es verdad que yo tengo como mucho hambre de eso, de ahora empiezo una cosa y devoro todo lo que hay, ¿no? Pero sí que recomendaría eso, informarte todo lo que pudieras antes de hacer un proyecto de este estilo. Y asociarse e informarse creo que sería de los consejos más importantes. También creo que es muy importante mantener la rigurosidad y, por ejemplo, voy a poner aquí el caso de mi podcast. Es verdad que yo sabía pues más que la media, porque estaba en cuarto de medicina, pero tampoco era médico, ni era especialista, ni era experto en nada. Pero sí que mantenía mucha rigurosidad y mantengo pues consultando en PubMed, en bases de datos, en libros, o sea, en fuentes muy fiables, y creo que eso también es muy importante. Es verdad que en el tema de proyectos de salud digital y tal, pues bueno, el tema este de la rigurosidad no se ve tanto, pero un proyecto como el mío del podcast de divulgación, creo que también, y nosotros que estamos en redes, que hablamos los tres en redes de salud, creo que es algo muy importante también. Y como en todo son equilibrios, de mantener la rigurosidad y de ser flexible y ser cercano, porque al final una persona que sea muy cuadriculada pues no llega en redes. Tienes que mantener siempre un equilibrio entre llegar en redes, ser riguroso. Pues voy a dar estos 3 consejos. Pues, qué consejos, ¿no? En tu experiencia, Gonzalo, ¿qué herramientas o recursos digitales son clave para un profesional de la salud que está empezando en este campo? Y sobre todo ahora que estamos hablando del podcast, ¿no? ¿Qué les dirías a estos oyentes que nos están escuchando y que quieren empezar un podcast en salud? ¿Cuáles serían estos inicios? Vale. Primero tendríamos que definir un poco el proyecto. Podemos decir que el proyecto sea hacer un podcast. Realmente lo que hace falta es poco. Es un micrófono, pero que eso puede ser el móvil, y realmente hay móviles que graban muy bien. Un software rollo Audacity, pero vamos, que es gratis, te lo puedes descargar y sabemos casi editarlo intuitivamente, aunque no es que sea muy intuitivo, pero vamos, te pones un tutorial en YouTube y aprendes. Y decidir un sitio donde alojar el podcast, que probablemente sea Anchor, lo que ahora se llama Spotify for Podcasters, pero vamos, que hay 1000 otras, puedes meter en iVoox, te puedes meter en otras. Realmente lo que te hace falta es algo para grabar, algo para editar y algo para alojar tu podcast. Si es que en realidad hacer un podcast es muy sencillo, el hecho de crearlo. Después, pues puede ser muy interesante cómo darlo a conocer, porque hacerlo puede ser solo la mitad del trabajo. Y para eso, pues puedes hacer vídeos cortos, como hacéis vosotras, compartirlo en redes, puedes hacer en paralelo una newsletter. Tampoco quiero decir que es obligatorio hacer algo, porque yo, por ejemplo, he hecho muy poco, o sea, yo promociono muy poco mi podcast, ha sido en estos últimos meses que he compartido algún vídeo por redes y tal, pero realmente he hecho muy poco, ha sido bastante orgánico. Pero para hacer un podcast hace falta poco. Siento que lo más importante es pensar de qué queréis hablar, pensar un nicho con potencial suficiente para que pueda crecer y tener suficiente cantidad de contenido que te motive a ti. Y así como cosa más práctica, yo diría, piensa un tema. Ahora, de ese tema, de ese nicho, piensa 10 capítulos concretos. ¿Cómo se titularían esos capítulos? Y de esos 10, elige 4 y escríbete el guión. Por ejemplo, en mis capítulos, que podría hablar por artritis reumatoide, como dijimos antes, me escribo literalmente el texto y mis podcasts serán hablados, yo. O sea, yo leía textualmente. Pues escríbete esos 3 capítulos. Grábate 2 y esos 2 los editas y los subes. En realidad puede ser así, bastante metódico. Piensas 10, 5, 3, 2. Ya está. Hacer un podcast es sencillo. Totalmente, y no como en nuestro caso, ¿no? Que también lo puedes hacer en modo entrevista.
simplemente pues viendo que puedes preguntarle, lógicamente ahondando un poquito en la otra persona a la que vas a entrevistar y pues creando una serie de preguntas, ¿no? Al final es bastante fácil. Lógicamente luego puedes complicarlo tanto como quieras, ¿no? Pues me parece, la verdad, que las cositas que nos has contado me parecen súper importantes y al final es la base, ¿no? Para crear este podcast y crear cualquier cosita en redes sociales. ¿Verdad, Andrea? Puede ser interesante conocer herramientas pues para hacer entrevistas como vosotras, pues conocer software, pues ahora mismo nosotros estamos en Riverside, pero bueno, también está Zencastr o también está pues algún otro, pero siento que eso se puede desfasar, ahora de repente te hago y tienes que buscar otra, entonces siento que eso en realidad se va buscando sobre la marcha. Totalmente. Sí, yo creo que esto que dices es muy interesante, como marcarte un paso a paso, simplemente para que tú sepas pues el plan que tienes que seguir, ¿no? Pero yo creo que, fíjate, la dificultad siempre está en el accionar, ¿no? Que igual lo tienes hasta editado, pero es como, ay, me da cosa subirlo a ver si lo van a ver 2 personas. Pero oye, también tu ejemplo, ¿no? Que decías, hace 3 años, mi primer episodio pues lo escucharon 2 personas, ¿no? Pero esto es un trabajo a largo plazo y que realmente si tu motivador es algo interno, como nos decías también, por rescatar esto que me ha gustado mucho y es algo que tú disfrutas compartiendo este contenido, creándolo, ¿no? Yo creo que esto es base y eso te dará a largo plazo seguro muchos frutos, como esperemos que nos dé este podcast, porque lo estamos disfrutando simplemente haciéndolo lo disfrutamos. Por ir ya cerrando un poquito la entrevista, Gonzalo, cuéntanos, además ahora que empieza 2025, si tienes algún proyecto futuro, algún objetivo que puedas desvelar en este podcast. Sí. Pues mira, acabo de empezar a escribir hace la semana pasada en Diario Médico y sí que tengo como objetivo este año escribir frecuentemente como colaborador habitual en Diario Médico y o en otros sitios sobre temas, sobre todo de salud digital, de gestión sanitaria, pero bueno, de sanidad en general, escribir en periódicos, porque es verdad que en general me gusta más escribir que aparecer en vídeos, aunque bueno, también lo hago, pero me siento más cómodo escribiendo. Ese sí que es un objetivo como de proyecto. Así otro proyecto que tengo en el tintero y que saldrá dentro de poco, seguro, no sé cuándo, pero seguro que dentro de poco. No me importa compartir tampoco, que esto es otra cosa, creo que es interesante compartir las ideas. Siento que tampoco vas a... todo lo que pienses ya está inventado y ese también es el objetivo, no reinventar la rueda, pero bueno, voy al grano. Que tengo ganas de hacer un podcast de salud digital y a ver cómo lo hago. Estoy esperando a ver si lo hago con alguna marca, con alguna empresa, si lo hago yo solo, con un colaborador, si es de entrevistas, si es más como Entiende tu Salud, bueno, ya veré. Pero que me apetece hacer algún proyecto de podcast de salud digital y transformación del Sistema Nacional de Salud, esos proyectos. Pero bueno, si de algo me he dado cuenta es que nunca sabes hacia dónde vas a tirar, qué te puede ocurrir, con qué te puedes encontrar. Y una constante en mi vida siempre es moverte en ámbitos diferentes, estar abierto a cosas que van surgiendo. Entonces, es que a saber, es que no tengo ni idea. Oye, pues gracias por compartir estas ideas. Me parece, pues eso, muy bonito también compartir, aunque no esté hecho todavía, no sea una realidad, ¿no? Pero compartirlo me parece interesante. Sea cual sea el proyecto en el que te adentres, te seguiremos y estamos seguras de que tendrá mucho éxito, como todo lo que haces. Y poquito más, no sé si quieres cerrar la entrevista, Suriña. Sí, antes compartir, que me parece súper importante lo que has comentado en cuanto a compartir nuestros conocimientos con los demás, que al final es un poquito nuestro objetivo, ¿no? Con este podcast, aparte de decir nosotros nuestra experiencia, ¿no? Comentar nuestra experiencia con el emprendimiento, que se escuchen a vosotros, que al final tenéis muchísimo que decir, quizás mucho más que nosotras. Pues nada, Gonzalo, ha sido un verdadero placer contar contigo hoy. Como alguien que también trabaja pues, en el nexo entre salud y tecnología, nos inspiran tus aportaciones. Gracias por compartir también tu tiempo, experiencia con nosotras. Y a todos los que nos escuchan, si os ha gustado esta entrevista, os animamos a seguir a Gonzalo en sus redes sociales, Entiende tu Salud, y a escuchar también su podcast, lógicamente, que es al final uno de los más escuchados o el más escuchado en habla hispana, ¿no? Entiende tu Salud. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros a nuestro podcast Enfermera Emprende,
para seguir aprendiendo de grandes referentes y descubrir herramientas únicas para vuestro desarrollo personal y profesional. Cada semana traemos contenido exclusivo que os ayudará a dar el siguiente paso en vuestra carrera. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Muy bien, chicas. Gracias, Gonzalo. Gracias.